A ver, todos estamos muy atentos a lo que dirá la Presidenta de la República este 28 de julio. En su segundo discurso, el año pasado también lo dio, y ustedes recordarán que fue el más extenso, ¿no?, de los anteriores presidentes de la República. Promedio de 3 horas duró este mensaje de la nación. Y bueno, se espera también de que tenga anuncios importantes, ¿no? Hay anuncios favorables para el Perú y también beneficioso para las regiones. Porque la economía, si bien es cierto, es una, pero hay regiones como La Libertad, como Lambayeque, como Piura, ¿no?, como Tumbes, ¿no?, como Cajamarca, que necesitan saber qué proyectos de envergadura podrían darse viabilidad en este aspecto. Y bueno, la economía es un punto importante, como también es la seguridad ciudadana, sin duda alguna, como también es salud, pero todo se mueve en base a la economía. Por esto hemos invitado el día de hoy, a esta hora de la mañana, 9:11, programa en vivo por si al caso, al decano del Colegio de Economistas y La Libertad, el señor Francisco Puerta. Señor decano, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenido a TV. Buenos días, gracias por la invitación. A usted por venir y estar aquí, sin duda, dar a conocer el análisis que se tiene en cuanto a la economía frente al Estado. A ver, en primer lugar, decano, ¿cuáles son estas prioridades que se debe tomar en el sector económico, cree usted? La presidenta. Sí, yo creo que las condiciones internacionales, los precios de los minerales nos vienen acompañando bien desde junio, julio del 2021. Y históricamente la economía, cuando sucede ese efecto positivo, crece entre 5 promedio, ¿no?, alrededor de 5, un poco más. En cambio, en los últimos años, incluidos los shocks externos, estamos creciendo. El año pasado hemos caído a nivel país 0,6. Este año creceremos entre 2,5 y 3. Entonces necesitamos crecer más. O sea, las condiciones están dadas para crecer por el favorable contexto internacional. El cobre, 4,3 dólares la libra. La onza Troy del oro, 2.200, 2.300 dólares. Entonces las condiciones para crecer están dadas. Lo que se requiere es que el gobierno haga las cosas necesarias para facilitar el entorno económico y crezcan las inversiones, la producción y el empleo, ¿no? Claro. Ahora, bien, también se habló, o se habla, mejor dicho, de que se incremente el PBI para algunos sectores. ¿Cuán importante debe ser eso? Sí. Claro, y sobre todo el PBI per cápita. El año pasado a nivel Perú caímos 0,6, pero es el PBI global, pero el PBI per cápita caímos más de 2%. O sea, nos empobrecimos, o sea, la cantidad de bienes y servicios por persona fue menor el 2023 con respecto al 2022. Este año el comportamiento de la economía en abril, mayo y junio ha sido favorable, pero más vinculado a razones climatológicas, ¿no es cierto? No se dio el Niño, mejoraron el clima y creció la agroindustria, la agricultura y creció la pesca. Y eso hizo también que crezca la actividad primaria, ¿no?, de procesamiento de harina y pescado. Entonces se ha observado crecimientos por encima de 5, pero sin embargo los crecimientos para los próximos meses hace pensar que vamos a terminar entre 2,5 y 3%. Entonces esa euforia que aparece no es justificada del gobierno, porque cuando uno dice va a subir el producto, comienzan a gastar. No es que va a subir, pero si uno dice no, la economía no va a crecer tanto, todavía hay un efecto rebote, requiere más estabilidad, tener reglas claras para atacar la ilegalidad, para atacar la informalidad, desatar los proyectos mineros, desatar los proyectos agroindustriales. Eso se requiere medidas concretas de cómo vamos a hacerlo, más que un discurso grande o grandilocuente. Hay que decir cómo vamos a hacerlo, algunas metas generales, que sienta que la economía, que la gestión del gobierno marcó un punto de inflexión, que cambia de pendiente y la gestión va a ser distinta.
Hoy en día las expectativas de los empresarios en el corto plazo todavía siguen siendo no positivas. Sí, sí. Y a los 12 meses sí son positivas, Ahora, pero hay sí. que dar señales claras, ¿no? El destrabe de proyectos de envergadura es de suma importancia también porque las regiones, por ejemplo aquí en La Libertad, uno de ellos es Chavimochi, que te va a generar miles de puestos de trabajo y por ello también la economía podría ascender. Señor Huerta. Sí, es cierto, en toda la iniciativa se ve que el gobierno a veces la dirección es adecuada, pero sin embargo la velocidad es extremadamente lenta. Por ejemplo, el Maje Siguas 2 ha pasado al gobierno a Minagri, como Sí. pasó en su momento Chaymochic. Pero aún en Minare, mira el tiempo que ha demorado, ¿no? Entonces hay que apretar, hay que acelerar, menos discurso, más acción, más resultados, ¿no? Aquí la autopista del Sol todavía está poco más del 50%, ¿no? Disculpe que me interrumpa, hay algunos proyectos que se anuncian el 28 de julio, pero ni siquiera lo terminan o lo concluyen en el mandato, en la gestión del presidente actual, pues, ¿no? Sí, eso sí, el sector público nos tiene acostumbrado a los grandes anuncios y a veces cuando uno pide información no hay nada, solo es una idea, un dato y los ministerios no saben. Entonces hay que trabajar, ¿qué vamos a pasar? Es decir, señores del gobierno, las condiciones externas son favorables. Si se hicieran bien las cosas estaríamos creciendo al 5%. ¿Por qué aspiramos a crecer este año 3% y sentimos como si hubiésemos clasificado al mundial, ¿no? Entonces no es decir, las condiciones están dadas para crecer, por favor hagan lo necesario para crecer, hagan fomentar la inversión, desatar los grandes proyectos. Señor Huertas, en números, en estos momentos, ¿el país se encuentra en rojo, digamos, con nota probatoria en azul, si se lo puede hablar de esa manera, o estamos ahí temblando? Sí, la economía este año se está recuperando, porque recuerdas de una caída, el año pasado fue recesión, 3 trimestres negativos, ¿Ya? Entonces la economía se está recuperando, hay lo que se llama en estadística un efecto rebote, pero todavía falta expandir y crear las condiciones. Ha habido un conjunto de medidas dadas por el Ejecutivo y en particular por el Legislativo, que van a retardar la productividad y van a reducir el producto potencial a más o menos 2,5, 2,7. El fondo acaba de decir, hace poco ha estado acá la segunda en el Fondo Monetario, en la jerarquía, que ha dicho que este año la economía va a crecer 2,5 y ha dicho que en los próximos años ellos ven al Perú creciendo 2,5. Imagínate una reducción tremenda del producto potencial. Debemos hacer cosas que fomenten la inversión para levantar el producto potencial a 3, a 4, mínimo 4 a 5, porque ese producto potencial es el techo para crecer, ¿no? Sin causar desequilibrios externos en precios. Ahora, hay algunos especialistas que hablan sobre la entrega de bonos, ¿no? Que no ha sido lo más favorable para la gestión de la presidenta Dina Boluarte. ¿Qué cree usted? ¿Cuál es su postura frente a ello? ¿Se debería anunciar bonos en esta oportunidad o ya no? Bueno, en realidad la pobreza es fuerte. Hay más o menos a nivel país es 29%, como saben. Aquí es 31,6% en la región, pero hay casi 30% que son vulnerables pobres. Entonces, en general, en el país, y casi 1 o 2 puntos de diferencia en La Libertad, 6 de cada 10 tienen problemas de pobreza, tienen problemas de inseguridad alimentaria. Entonces, sí hay que generar un cordón de protección social, pero hay que reformar los programas sociales actuales. ¿Por qué? Porque tienen problemas de su cobertura y de perforación, o sea, es decir, están gente que no deberían estar y hay gente que está fuera del sistema y debería estar, ¿no es cierto? Entonces no llega a donde debe llegar y hay gente que, como le dicen, su cobertura y perforación de los sistemas. Hay que reformar esos sistemas, el programa Vaso de Leche y todos esos programas, y sí crear un sistema eficiente de protección porque la situación no es fácil para muchos peruanos. ¿Se podría anunciar bonos? ¿Cree usted? No. No, sin decir que vamos a reformar los sistemas y vamos a hacer transferencias más eficientes dada la pobreza, ¿no? Porque cuando dice voy a soltar bonos es soltar en lo mismo, ¿no? Claro. O sea, no hacen reformas, solamente transfieren y la cosa sigue igual y el efecto es limitado, ¿no? ¿Se podría hablar también sobre quizás el aumento del sueldo básico? Sí, el salario mínimo vital, yo creo que, y le hemos dicho también acá, que podría hacerse en el cuarto trimestre, ¿no? Cuando las empresas ya estén recuperadas. ¿Podría ser un anuncio para...? Sí, podría ser que pueden ser, pero basado no en
aumento de tipo político, sino basado en el crecimiento de la productividad y la inflación, y que ese salario se establezca en el Consejo Nacional de Trabajo. Empresarios, gobierno y trabajadores, de ahí salga el número que se va a ajustar técnicamente hablando y no manejarlo políticamente. Claro, ¿no? y por eso usted es técnico en cuanto se refiere en la economía. Pero ¿cuánto podría quizás anunciar para usted en lo económico la presidenta en cuanto al aumento se refiere, al sueldo mínimo? Sí, lo que puede decir es que va a apoyar el aumento al mínimo, porque no puede soltar números, porque eso le estaría violentando las normas que es el Consejo Nacional. Si no diría ese es un precio, es un valor político, sino decir que va a impulsar la aprobación en el segundo semestre salario mínimo en conjunción con en el conseno del Consejo Nacional del Trabajo, ¿no? Correcto, doctor, hemos concluido la entrevista, sin duda nos gustaría conversar más en temas económicos, pero hay que cumplir una pausa publicitaria. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy bien, gracias. Todos atentos en todo caso. Sí, esperemos que sea mejor que el año pasado. Ojalá, así esperamos todos. Sobre todo en términos de resultados, ¿no? Porque a veces son 3 horas de discurso y mira los resultados. El último duró 3 horas. Sí, mira los resultados en este año, ¿no? Es increíble. Y bueno, pues, ¿no? Que digan cómo lo van a hacer, que es lo más importante. Bien, de esta manera terminamos nuestra entrevista con el decano del Colegio decano del Colegio Regional de Economía en la región de La Libertad.